Primera vez que me sucede. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave, entramos un poquito tarde por problemas técnicos, pero como siempre con un gusto enorme que nos acompañe y que se quede con nosotros en este análisis muy importante como cada semana. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos en La Clave, hoy miércoles 5 de marzo de 2025. Ya inició el tercer mes de este año, de este atribulado año, y pues estamos además en una de las fechas que en la víspera de una de las fechas que se ha convertido de las más emblemáticas, de las más simbólicas en los últimos años en México. Estamos a unos cuantos días del 8M, del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, pues que se ha convertido en un espacio para las mujeres mexicanas en particular para protestar, para reclamar el fin de la violencia en su contra en este país. Y pues para hablar de eso y de lo que está sucediendo en torno de este tema en México, contamos hoy, esta noche, con una invitada verdaderamente de lujo, una verdadera experta en este tema, una activista además de gran reconocimiento, Enoé Uranga. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en La Clave. Muchísimas gracias a los dos. Un gusto poder compartir con ustedes y con su auditorio. A sus órdenes totalmente. Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera, para aquellas pocas personas que no la conozcan, bueno, no es feminista, especialista en derechos humanos, política independiente, coautora y principal impulsora legislativa de las reformas constitucionales vigentes de derechos humanos y de diversas leyes en favor de los derechos de las mujeres. Ella es pionera en el reconocimiento legal de los derechos de las disidencias sexuales, entre varios aspectos más, de una vida dedicada al activismo por los derechos de todas las personas. Un honor, Enoé, que estés con nosotros en La Clave. Gusto de verdad. Muchísimas gracias, Enoé. Y pues bueno, para comenzar, a hablar de este tema, pues sí, decíamos que estamos a 3 días del 8M, y lo primero que estamos viendo, en el primer 8M, en el primer 8 de marzo, de la primera presidenta, la primera mujer en encabezar el poder ejecutivo en México, pues son actitudes muy patriarcales, muy que ya habíamos visto en otros momentos y que pensábamos que cambiarían con este nuevo gobierno. Vemos palacios amurallados, monumentos a los que les ponen, leí por ahí, pizarrones para que las feministas se entretengan rayándolos. Una cosa que no esperaríamos, pues, de la presidencia de una mujer que además pues ha sido activista política, que es científica, en fin, que es de izquierda. Tu perspectiva sobre este momento particular en torno pues de este día que es tan importante, Noé. Bueno, sí, estamos lamentablemente en un escenario que lleva ya varios años de crecimiento de la violencia. Es alarmante la evidencia de que lo hecho por el gobierno no solo no está funcionando para revertir la violencia que vivimos las mujeres producto de la opresión sexual, sino que está aumentando y que el gobierno penosamente ha empezado a caer en el juego del decorado de cifras, de estos otros datos que llamaba el expresidente y que ahora se traducen en la cancelación de fuentes fehacientes de información, el que se cierre CONAPO, el que se evite que se realice la encuesta de INEGI, que es fundamental para conocer datos fidedignos de cómo nos estamos comportando como sociedad, el que como Estado se esté negando la posibilidad de conocer la verdad, pues solo habla primero de un
una trampa, de una manipulación de la información para ocultar la realidad, pero después de una postura que avisa el total desinterés en resolver estos problemas, porque un hecho absolutamente necesario para resolver los problemas en la política pública como Estado es reconocerlos, es diagnosticarlos y dimensionar el tamaño de los problemas. Entonces, cuando ya tu postura es de meter la problemática debajo del tapete y la acompañas de toda esta campaña, te diría inédita. Yo en el sexenio anterior, con este mismo régimen, decía, vivimos cosas que no nos hubiéramos imaginado. Pues efectivamente, como lo decías, teniendo una presidenta mujer, no nos hubiéramos imaginado que las cosas empeoraran y están empeorando. Bien pronto se hizo polvo, se desvaneció en el aire este discurso insostenible del llegamos todas y se transformó en esta visión que hoy nos están dando en la Ciudad de México, tanto la jefa de gobierno como la presidenta, pero que, por lo que yo he podido revisar con las activistas de otros estados, es algo que está sucediendo en toda la República y es un amurallar los gobiernos, el blindarse para evitar el que las mujeres no solo salgamos a decir la verdad a la calle, sino que seamos impedidas de ejercer nuestro derecho de libertad de expresión en las principales plazas del país. Hoy tenemos la Ciudad de México como jamás la habíamos tenido, y te lo dice alguien que lleva marchando los 8 de marzo desde los años 80 hasta hoy. No habíamos visto estos bloques de cemento encasillando las calles del centro de la ciudad, más allá de estas murallas de hierro de 3 metros de altura que lo único que hacen es mandar un mensaje absolutamente vergonzoso. Al gobierno le importan más los monumentos, le importa más la blancura y la limpieza del espacio público que la vida de las que la situación francamente desgarradora que están viviendo millones de mujeres en un país que en la última década, del año 2015 a hoy, ha crecido en la violencia, según los últimos datos a que pudimos acceder en el INEGI, 130%. Wow. En términos de la violencia, y son datos del INEGI, es decir, ni siquiera las proyecciones de los observatorios ciudadanos, sino datos de la propia institución, que además reconoce que alrededor del 80% de las mujeres en este país han sufrido algún tipo de violencia. Tenemos un Estado, un gobierno que no acaba de entender, no acaba de enterarse. Con el presidente anterior podríamos decir que era la ignorancia y el desdén de un macho al que no le importaba entender. Ahora es muy difícil realmente poner los adjetivos que están detrás, más allá de la continuidad de este mismo régimen. Un gobierno que no está yendo al fondo, que es atacar las causas. La opresión sexual está detrás de todos estos fenómenos de desigualdad. Un gobierno que hace discursos, que se toma fotografías, pero que a la hora de asignación de presupuestos, con toda la vergüenza, lo digo dado que mi origen es la izquierda, dado que ahí nací, presupuestos menores a cualquiera que hubiéramos vivido en este siglo. O sea, a decir que Fox y Calderón asignaban más recursos a las mujeres, que este régimen, es de una vergüenza brutal.
¿no? Inaceptable absolutamente, porque además decoran, maquillan las asignaciones presupuestales. Hay tal incomprensión respecto a la problemática de las mujeres perdón, pero no me No había te visto, preocupes. que juegan, por ejemplo, respecto a la salud. Nosotros decimos los problemas respecto a la salud obstétrica, respecto a el cáncer de mama, requieren presupuestos específicos. Y lo que el Estado responde es decir, tienen el 50% porque les damos el 50% para atender diabetes, obesidad. ¿Y eso qué? ¿Acaso no somos seres humanas? ¿Y acaso no hay un concepto integral de salud que está abocado para eso? ¿Dónde están las políticas y la focalización hacia los problemas que estamos enfrentando en todos los terrenos? En la educación, en la salud, en la política social. Las mujeres históricamente llevamos la carga de el cuidado de los otros, somos las grandes servidoras de los otros y el Estado sigue sin vernos como seres humanas individuales. Nos sigue viendo como esos objetos, como esas servidoras que existimos en función de las actividades que realizamos para los otros seres humanos. No alcanzamos a ser sujetas de derechos de primera y, por el contrario, estamos en un momento en el que incluso retrocedemos en las leyes. Hay un doble discurso en el que, por ejemplo, se habla de la violencia obstétrica. Se presentan iniciativas en las que se dice que la atención para la violencia obstétrica será para personas gestantes. Diosas, ¿qué otros seres humanos, aparte de las mujeres, son gestantes en México? O sea, aparte se juega la invisibilidad de las mujeres. Ha habido en este momento, porque tenían una gran deuda, no solo con el feminismo, sino con los ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia, varias reformas en los estados para reconocer el derecho al aborto. Pero si ustedes están leyendo bien, no se está reconociendo el derecho al aborto de las mujeres. Se está reconociendo el derecho al aborto de las personas gestantes. Entonces, hay ahí un problema de fondo, porque cuando teorizas mal, cuando haces las leyes mal, vas a hacer la política pública mal, incuestionablemente. Y entonces, en este discurso que no alcanza a distinguir entre unos derechos humanos y otros, nos están llevando a un barranco hecho de un gobierno que va improvisando, que evidentemente no tiene una estrategia. Basta leer el Plan Nacional de Desarrollo de la propia presidenta para poder observar que no hay una estrategia de fondo que tenga que ver con el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres. Y yo agregaría que está muy preocupante la situación con un discurso que se antepone como populista en esta primera presidencia de una mujer. Y lo digo porque en este primer 8 de marzo se está privilegiando, por ejemplo, la organización de un mitin el 9 de marzo en el Zócalo de la ciudad, cuando es el corazón de las actividades feministas de lucha, ¿no? De escuchar la voz, en lugar de ser la primera presidenta que pudiera tener un diálogo y responder más allá de haber creado la primera Secretaría de la Mujer, que pareciera que nada más está de adorno porque realmente no hemos visto que se haga nada y no tienen un solo centavo para operar. Entonces, sí es preocupante lo que está pasando porque este primer 8 de marzo, bueno, pues más bien está tratando de pasar a un tema menor y la agenda de la presidenta, la primera mujer presidenta de México, es promover que los acarreados, perdón, los simpatizantes llenen el Zócalo
el domingo 9 de marzo. ¿Qué opinión tienes, Noé? Bueno, más allá de este juego perverso del régimen de poner a competir a la democracia directa con la democracia representativa y depositar en quien llegue al Zócalo las decisiones de todo el país, porque el discurso es que consulta al pueblo en el Zócalo, y perdón por la expresión, jódanse todo el resto de la República que no llega al Zócalo. Claro. Además, un levantadero de dedo que poco se parece siquiera al único referente que hay en la historia respecto a estos ejercicios, que es el nacimiento de la democracia en Grecia, ¿no? Hay por lo menos, aunque solo eran hombres, por lo menos podían votar con papelitos, ¿no? Acá es un simulacro que además efectivamente lo que hace es decir, dijéramos el 8 de marzo, sobrellevémoslo de la mejor manera o de la manera menos mala que sea posible y rápidamente démosle carpetazo y pasemos a el show de este montaje de consulta de una presidenta que se presenta ante el pueblo sin una estrategia para enfrentar un problema tan serio como el que estamos teniendo con Trump. Y lo planteo porque nos ha vuelto rehenes. Una de las primeras cosas que hizo este gobierno es volvernos rehenes de esta negociación con Trump, ¿no? Y entonces convertirnos en el muro de Trump, que significa que miles y miles de mujeres que estaban allá regresen ahora acá sin posibilidades de trabajos de estabilidad, que las grandes invisibles de este país, las nada de este país, las nadie, que son las mujeres migrantes que cruzan por nuestro territorio y que vienen de otros países, se vean enfrentadas a todo, a cualquier tipo de abuso que ustedes puedan imaginarse. Son violadas desde por los mafiosos que están en el recorrido hasta por las autoridades y la Policía Federal sin que nadie haga nada, porque son las grandes invisibles, porque no importan, porque además como no votan, pues están simplemente en el limbo de la nada. Es decir, estamos en un momento en el que esta confrontación con Trump hace que las mujeres seamos sin duda las más afectadas por este asunto del acuerdo migratorio y porque cuando se acrecenta la violencia, las grandes, eternas, históricas víctimas de la violencia somos las mujeres que somos vistas como el botín de guerra para los narcotraficantes, para los soldados, para quien se le antoje en medio de la impunidad en la que vivimos, que eso es el centro de una de las principales causas de la violencia, ¿no? Hay un cheque en blanco, hay un casi permiso oficial del Estado para que se cometan agresiones contra las mujeres. El gobierno sale y nos presume que en sus cifras, en Chiapas bajó la violencia, en Chiapas, imagínense, bajó la violencia contra las mujeres. Sí, pero en las mediciones de los observatorios de Mexicanos contra la Corrupción, de observatorios internacionales, Chiapas tiene el 99% de impunidad. Es decir, en Chiapas puedes hacerle a la mujer lo que quieras y no va a pasar nada. Ese 1% que cae seguramente será un indígena sin ningún tipo de recurso al que agarraron por casualidad o al que la comunidad detuvo y entregó. ¿Qué es lo que viene pasando respecto de los delitos contra las mujeres? Si ustedes observan en el poco, muy poco porcentaje que hay de detenidos respecto a los feminicidios, son hombres que fueron detenidos por la comunidad o por las familias, no por la autoridad. O que hubo tal presión del entorno, tal señalamiento de los vecinos de decir, ahí está el tipo que los mató,
que se vieron obligados a intervenir. Esas son las personas que están detenidas o quienes han agredido a mujeres que afortunadamente para ellas están en una situación de poder, de privilegio económico o político que hace que la autoridad actúe. Pero el resto es la impunidad absoluta. Estamos simplemente enfrentadas a nuestra propia defensa, a nuestro propio cuidado. Y eso explica muchísimo, y lo digo porque han sido tan inéditamente violento, majadero el trato previo a la marcha, no aquí, sino en toda la República, que desde luego las jóvenes, que además están viendo un futuro sin expectativas, un futuro sin esperanzas, están fundadamente indignadas, fundadamente ávidas de hacer catarsis y de exigir con todas sus fuerzas al gobierno que actúe. Entonces, que tampoco le sorprenda a la sociedad la radicalidad con la que están actuando algunas mujeres ante el abandono. Estamos solas, no le importamos a nadie. Baste que se dé uno un paseo por las redes sociales para ver cómo los hombres salivan, babean, disfrutan con el ver a mujeres agredidas, golpeadas. Cuando ves a una mujer que fue asesinada, es absolutamente común el que leas qué habrá hecho. Como si hubieran cosas que justificaran los asesinatos, porque el Estado no está atendiendo a esas responsabilidades formativas integrales de fondo que tendrían que estar implementándose desde hace tiempo y que simplemente no existen. Y hablando pues del problema principal, el de la violencia cotidiana, el de la violencia de a de veras, pues baste mencionar, hoy en Veracruz, a 3 días del 8M, se da el hallazgo de 2 mujeres asesinadas en Alvarado, una médica veterinaria y su hija, ¿no? Y su hija, que salieron, según las versiones que han corrido, a dar un servicio con una mascota, o pues para eso las llamaron, desaparecieron y hoy aparecen muertas, asesinadas, un nuevo feminicidio brutal en un estado como Veracruz, que ocupa los primeros lugares en violencia contra las mujeres en todos los sentidos. Y por otro lado, el contraste, hoy la presidenta negando que se haya dejado de lado a las mujeres, diciendo que al contrario, y reiterando su idea de que sí llegaron todas, a menos, claro, que quieran prenderle fuego a la puerta de Palacio Nacional. ¿Qué opinas? Lo que queremos es justicia, lo que queremos es que implementen las políticas públicas que tienen la obligación de implementar, que queremos que dejen de ser cómplices silenciosos de los delincuentes, queremos que le pongan presupuesto a los programas que tienen que ver con las mujeres y que dejen de usarnos como botín político, porque además si escuchas el discurso, pareciera que estuviera hablando de un sector de la población. Hay un juego ahí perverso en el que se minimiza tanto nuestra existencia que se pierde de vista que cuando se habla de las mujeres se habla de la mayoría de la población del país. Es decir, somos la mayoría y somos las más abandonadas. Entonces, el que se hagan estos discursos vacíos, cuando estamos viendo además sus trucos baratos, le está pasando a Veracruz y le está pasando al país. Ahora, para maquillar las cifras, Veracruz el año pasado estaba casi en los 180 y tantos crímenes reportaban oficialmente como feminicidios, y ahora lo que se hace es, mágicamente, aumentan las cifras de desaparecidas y de homicidio doloso y nos cuentan que el feminicidio bajó magia, ¿no? Y nosotros somos idiotas, ¿no? Porque además, como es un delito que no se puede ocultar con respecto a las mujeres que sí se denuncian, porque hay que insistir, las migrantes
son desaparecidas y asesinadas y no están en la cuenta y en los reportes de nadie. Y las cifras ahí son absolutamente desconocidas y deben ser dolorosamente espantosas. También hay migración, eso está absolutamente documentado, de su estado, de Veracruz, de Oaxaca, hacia los estados del norte. La familia pierde contacto con sus hijas, sus hermanas, y simplemente no se sabe qué pasa con ellas, y esto también no entra en la cuenta respecto de mujeres desaparecidas asesinadas, ¿no? Entonces, hay este juego perverso que nada ayuda a la solución de los problemas. Lo que tenemos es un discurso que está tapando la problemática que tenemos en el país, esta problemática creciendo, y no hay una actitud real. O sea, ¿para qué nos sirve, bien lo decían, una secretaría que es un elefante blanco, ¿no? Hueca, totalmente vacía de sustancia, de entendimiento, de conceptualización incluso, respecto a lo que es su función. De nada nos va a servir si no se ve reflejado en los presupuestos y en los compromisos de las otras secretarías, compromisos reales. México es un país en el que se encuentran todas las maneras para violentar a las mujeres. Candado que inventamos, candado al que encuentran cómo hacerle trampa, ¿no? Ahí está la violencia política y los grandes trucos que hay, ¿no? Logramos que se genere, y digo logramos porque nada tiene que ver con este régimen, eso sucedió en el régimen anterior, por la lucha plural de las mujeres, por un trabajo colectivo, no partidista de las mujeres, se logró la paridad en los espacios de elección popular, y lo que ahora nos hacen es, vía la acción afirmativa, vía las cuotas para indígenas, para personas negras, para personas transexuales y no binarias, volarnos una sobrerepresentación de hombres. Otra vez las mujeres estamos pagando la cuota de la representación, es decir, siempre hay modo de que nos hagan truco en la política que sea, ¿no? ¿De qué sirve que hagan, y te lo dice alguien que es autora de varias de las leyes que hoy están vigentes, de qué nos ha servido hacer tantas leyes si finalmente no logramos lo esencial, que es establecer sanciones claras y directas para la autoridad que no cumpla con sus responsabilidades respecto a la política pública? Ahí están las grandes resistencias para que las leyes se cumplan, o ahí estaban, porque además la película empeora. Estamos a unos meses de quedarnos sin Estado de Derecho en cuanto desaparezca el Poder Judicial y se vuelva esta caricatura de jueces y magistrados repartidos entre un partido político y el crimen organizado, pues se habrá acabado esta trinidad de poderes que equilibraba de alguna manera al Estado de Derecho, ¿no? Podrá criticarse mucho, yo soy una crítica de cómo ha funcionado el sistema, los regímenes anteriores, pero la reforma en derechos humanos, de la que hablaban, de la que soy coautora, la ganamos siendo oposición. Se la ganamos a la derecha y la derecha la publicó y la asumió. Ganamos en ese momento por el delito, el feminicidio, y creamos el mecanismo para medirlo entonces, que funcionaba, iba lento, pero funcionaba. Logramos candados en Hacienda que se estaban cumpliendo porque eran auditables y medibles por organizaciones que hoy han desaparecido, porque los consejos ciudadanos hoy están todos cooptados por una sola. En el momento en el que se perdió la pluralidad y en el momento en el que se perdió la posibilidad de que las mujeres ciudadanas independientes fueran actoras
observadoras de las políticas, este concepto de gobernanza, y nos volvimos en este autoritarismo, en este régimen de un solo partido en el que estamos. Se perdió cualquier posibilidad de empuje real. Estamos ante la voluntad y los intereses, sean cual sean, que están detrás de quien llevó a este partido al poder. Y desde Yo luego quiero, los intereses nada tienen que ver con las mujeres. exacto, Claro. exacto. No estamos en su cuaderno. Yo creo que se viven tiempos difíciles, tomando en cuenta que a pocos días del 8 de marzo se avaló la reforma contra nepotismo con vigencia a partir del 2030 en las cámaras, bueno, que los coordinadores son hombres, y no en 2027 como lo había planteado la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, ella fue absolutamente invisibilizada. Entonces, si estamos viendo esto con la primera presidenta, ¿qué podemos esperar las demás? Vamos. Ese es un mensaje absolutamente contundente, que diferencia en un país presidencialista históricamente como el nuestro, diferencia lo que es un jefe del Estado mexicano a lo que es una administradora de gobierno, que son dos cosas muy distintas, teniendo la mayoría absoluta, teniendo el poder para hacer y deshacer lo que quieran. Es increíble que uno suponga que la iniciativa que ha enviado la presidenta no fue antes consensada con los poderes, insisto, que están detrás de este régimen, con los intereses que se mueven detrás de quien hoy nos gobierna, y que el que ella entregara esta propuesta y después estos poderes la desacrediten y simplemente den un paso atrás, pues muestra que su autoridad es algo que no se va a resolver con mítines en el Zócalo, y su propia postura respecto a los temas, su propia continuidad de esta desafortunada forma de gobernar del presidente anterior, la ha vuelto una presidenta muy, muy débil, ¿no? Así como rápidamente se hizo polvo este discursito y llegamos todas, en un momento en el que además está intentando evitar, ya no que lleguemos al poder, que lleguemos al Zócalo y llegamos Exacto. a hacer nuestras protestas. Es decir, cuando está tan desdibujado, lo único en lo que hubiera podido ella jugar un papel distinto, sí es un mensaje realmente desafortunado, ¿no? Estamos ante la disciplina de un poder patriarcal. Toca entender que, como es una consigna que las feministas hemos dicho históricamente, cuerpo de mujer no garantiza, se requiere un compromiso integral, ideológico, real, con estas agendas para poder jugar un papel transformador. Y cuando tu rol es el de ser la continuidad, para decirlo amablemente, de un proyecto, pues poco puedes hacer, y lo ha demostrado, ¿no? Está simplemente, es una reina permanentemente en jaque en este tablero de ajedrez, ¿no? En el que no puede moverse sin incomodar a uno o a otro de los intereses que la llevaron a la presidencia, ¿no? Ese desafortunado beso a Velasco el día de la toma de posesión, esas, pues diría hasta cándidas declaraciones respecto a las gestiones que hacen para el Mayo Zambada, este discurso de los Monreal y
Félix Salgado Macedonio ya anunciándose como candidatos por encima de lo que la mujer repite todos los días, pues la dejan en el papel de lo que esto es que creo que hay que dejarlo con claridad, de lo que ella aceptó hacer. Que es muy importante que quede claro que hay mujeres capaces para llegar a la presidencia, claro que hay políticas de una gran trayectoria de todos los partidos políticos y esto no puede ser el reflejo, no puede asumirse como el rol que las mujeres somos capaces de jugar en los puestos de poder. De hecho, de izquierda y de centro y de derecha, hay mujeres que han mostrado un gran papel como gobernadoras, como presidentas municipales, ¿no? como legisladoras, cuando han sido capaces de no someter sus decisiones a los intereses de su partido y han puesto los intereses de la ciudadanía por delante. Pero, dicho todo esto, también es importante decir que debemos cuidar el no exigirle a las mujeres más que a los hombres. Es decir, los hombres lo han hecho mal por 2 siglos consecutivos desde que jugamos a las elecciones y pues desde luego que habrá mujeres que lo hagan mal también. Somos todos productos de esta sociedad y siempre, sin duda alguna, las mujeres enfrentando más resistencias, más dificultades e incluso aún en espacios tan absolutamente privilegiados, porque ella sí que es de una muy privilegiada como los de la presidenta. Siempre estaremos en desventaja mientras este sistema que la presidenta se niega a enfrentar y a cambiar, mientras este sistema de opresión sexual prevalezca, mientras el machismo no se combata desde el fondo, será muy difícil y que las mujeres jueguen roles determinantes sin que en ello les vayan grandes riesgos, sin que les implique enfrentar grandes violencias. No es sencillo. Yo les diría por experiencia, una canción repetida cada vez que impulsábamos temas que eran incómodos en las legislaturas era o te detienes o tu carrera se acabó. Esta es una canción que yo escuché N veces, ¿no? O sea, si tú insistes con impulsar ese tema, tu carrera se acaba. Y entonces hay que tener mucha claridad de si uno ocupa esos puestos para defender una agenda o si uno ocupa esos puestos para estar en el poder. Son 2 cosas distintas y penosamente nuestra presidenta nos ha dejado ya claro el rol que va a jugar y que por lo visto para este régimen lo que el grueso de las mujeres que viven en pobreza están enfrentando violencia, que siguen a cargo del cuidado de los hijos, que siguen acosadas, que siguen violadas, que siguen lo que puedan esperar es asistencialismo electorero y nada más. No habrá, si no logramos vencer esas murallas de 3 metros que nos han puesto a las feministas, no habrá un cambio de postura. Pero afortunadamente hay un movimiento feminista independiente vivo, una avalancha de mujeres jóvenes que no están dispuestas a someterse. Y yo estoy convencida que siendo este ya el último, el bastión de los movimientos sociales que queda vivo y que no ha sido cooptado por el gobierno porque ya se han apropiado de todo. Siendo el feminista, el movimiento de resistencia que queda, estoy convencida de que seremos las impulsoras de un cambio, que finalmente, desde luego, no dependerá de la voluntad de quien gobierne, tenga el sexo que tenga, sino del empuje y la convicción con la que desde la sociedad civil nos estamos organizando y nos estamos moviendo, y ello, sin duda alguna, va a implicar que les incomodemos mucho, que les molestemos, que les caigamos mal, que seamos brujas y todo lo demás que nos quieran decir.
todo lo que les pase por la mente y más vamos a hacer por defender la vida y los derechos de las mujeres. Hicimos las leyes, indicamos las políticas públicas y no está funcionando. Buscamos la justicia vía el Poder Judicial y nos están dejando sin esa herramienta en un país además que penosamente ya había judicializado los derechos humanos, lo cual ya hablaba de nuestra endeble democracia. Endeble además porque como es consenso en la ONU, la democracia se mide por la calidad de vida de sus mujeres. Ese es un consenso integral. Los países desarrollados del mundo son los países que tienen a sus mujeres en condiciones de mejor educación, empleos, con salarios iguales, con planeación con respecto a la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, etc. Entonces, no hay duda de que nuestra democracia seguirá descalabrada mientras no se entienda que o las mujeres estamos en ella en términos de igualdad, sin este sistema de opresión sexual, o seguirá siendo una falacia. Y por ello, esta mayoría de la población que somos las mujeres, iremos despertando poco a poco y les vamos a incomodar. Y les vamos a molestar porque hicimos primero las cosas que había que hacer por los métodos que el Estado de Derecho indicaba. Se nos dice alguien además que es coautora de varias de las leyes que hoy son realidad en el país. Lo hicimos. Y hoy esas leyes no se están respetando. No se asombren de que las jóvenes en el país salgan a buscar, como sea, que este sistema de opresión termine. Y hablando de eso, Noé, pues, y lo que señalabas hace unos momentos, en torno de la marcha del próximo sábado, que se está buscando inhibir precisamente la participación de esas jóvenes, que se está buscando meter miedo, que se está buscando hacer que digan mejor no voy, con imágenes como esta, ¿no? Con imágenes muy violentas que pues incitan precisamente a lo que se está buscando exhibir, lo que se está buscando terminar, porque pues hay grupos, como bien señalas, que no les gusta que las mujeres salgan a pelear, a exigir sus derechos y las intentan pues más bien mantener cercadas, mantener en su casa. Mensajes como estos que hablan de muerte, que hablan pues de violencia como tal. Y yo voy a decir algo que sé que me va a implicar una buena lluvia de piropos de los malos después, pero que es necesario señalar. Hay personajes, hay integrantes del movimiento queer, de la corriente política, ideológica queer, que son muy cercanos al gobierno, están además siendo muy apoyados con recursos o por vía del gobierno o por vía de organizaciones muy poderosas en el país que reciben financiamientos extranjeros. Estos grupos penosamente están convirtiéndose en los grupos de choque que le están sirviendo, que le están jugando el papel al gobierno para despertar el miedo en las organizaciones de mujeres. Es verdad. A lo largo del territorio no hay un estado, un solo estado, donde no haya reportes de amenazas, de golpes, de insultos, de agresiones a compañeras feministas que han decidido hacer su activismo enfocado hacia la opresión sexual, hacia lo que se llama el borrado de mujeres, que manifiestan su desacuerdo con la mercantilización de las mujeres, con la cosificación de las mujeres,
con esta esclavitud que trae el truco de la maternidad subrogada, el volvernos estos vientres de alquiler, y que estos grupos han decidido señalar como su foco de atención. Estos grupos queer no salen a atacar a la derecha, no salen a atacar a los grupos religiosos, no salen a demandarle a políticos que tienen el poder, la exigencia de sus derechos, salen a insultar a las mujeres. Esa es su función. Y están teniendo penosamente éxito. Tristemente, en Jalapa, para hablar de Veracruz, hay compañeras que ya están señalando que no irán jamás a una marcha de las más importantes que va a haber en Jalapa, porque se trata del año en el que se pone la antimonumenta, que es un símbolo muy importante de la denuncia ciudadana justamente contra los feminicidios y la violencia. Las antimonumentas simbolizan la denuncia de las mujeres contra los gobiernos, contra el Estado, y por esta complicidad, por esta omisión violatoria de la Constitución que provoca el que las mujeres sufren violencia. Se instala en Jalapa esta antimonumenta, hay una serie de eventos importantes y sin embargo contingentes de jóvenes ya han sido, esto que estás poniendo ahí, justamente advertidas de que si mantienen estos discursos van a ser confrontadas y son escenarios realmente preocupantes. Me tocó a mí en alguna ocasión observar cómo una persona integrante de esta corriente se enfrentaba en una reunión feminista con mujeres, y una acabó con las cervicales dañadas, otra con un brazo dislocado, otra con un moretón en el cuerpo. Ahí se le pudo detener, estuvo detenido por 42 horas, 72 horas, lo digo porque además tengo el nombre y el acta para que antes que empiecen con los linchamientos. Y por ello sé, porque pude ver esa escena, que es verdaderamente complicado suponer un enfrentamiento al que las mujeres no vamos a ir. Nosotras en toda la historia del activismo feminista, en toda la historia de nuestras marchas, no hemos sido objeto de agresiones internas. Las mujeres jamás nos hemos golpeado entre nosotras en una marcha, ¿no? Hay la belleza de carteles recurrentes en la marcha, ¿no? En los que lees: quiero que la mujer que me cae mal llegue bien a su casa, porque de eso se trata este asunto de la sororidad entre mujeres. Y penosamente estos grupos están haciendo esta labor que ha hecho o que muchos contingentes decidan no ir a la marcha. Te digo con dolor que aquí en la Ciudad de México inauguraban su primer marcha un grupo de niñas y adolescentes a las que finalmente hoy vengo de una reunión en la que hoy se decidió que lo mejor era que no fueran. Y eso duele mucho. Y creemos que todo va a quedar en amenazas, pero cuando se trata de niñas y adolescentes no nos podemos arriesgar, ¿no? Pero que además ha hecho, como en Puebla y en Sonora y en Guerrero y en Guadalajara, que se hagan dos marchas. Una marcha en la que van las mujeres, solo las separatistas, ¿no? Y en otra van estas marchas incluyentes en las que se admiten hombres y se admiten todo el que quiera participar, y en las que se pierde de vista que hay muchas mujeres que no se sienten seguras. Esa es la realidad. Acabo de decir, el 80% de las mujeres han sufrido violencia. Entonces, es lógico que haya mujeres que no se sientan seguras de marchar si no es solo con mujeres. Y falta esta sensibilidad, falta este entendimiento, pero no solo.
También en Tehuacán, en Puebla, nos reportaban, y hay otros lugares en donde lo han hecho, que son las propias autoridades municipales las que han amenazado organizaciones de jovencitas para que no vayan a la marcha. Tenemos las denuncias por escrito en las redes de activistas que nos señalan que las han asustado para no ir, porque lo que este régimen está buscando, como todo es maquillaje, es el crear la fantasía de que la protesta ha bajado. Lo que quieren es que la gente deje de ir a las movilizaciones, que las mujeres dejen de participar en las movilizaciones, generar miedo para poder decir, ven, son poquitas, ¿no? Como si, aunque este año esa estrategia les pudiera funcionar en algunos lugares, las mujeres no fuéramos capaces de articularnos, de replantear estrategias y decir el año que viene nos vemos, o ahí nos veremos el 25 de noviembre. Es decir, son absurdos, son fantasías que solo sirven para este imaginario social que lamentablemente sí va acompañado pues de la prensa oficialista que sigue ese discurso, ¿no? Pero también hay que estar atentas, por lo que acabo de decir, de que si bien suponemos que solo nos están queriendo asustar y que no llegará a mayores, también hay que recordar que en este régimen nos han gaseado, nos han golpeado, nos han hecho de todo, ha habido detenidas, y otra vez nuestra presidenta ya mandó un mensaje absolutamente grave. El año pasado en Zacatecas hubo una fuerte represión en la manifestación de las mujeres, hubo detenidas ilegales, se reconoce hoy que fueron detenciones ilegales, y hubo tortura y abusos. Y a un año de las agresiones, ya con el gobierno de esta presidenta, cuando llegó a la resolución, las sanciones fueron mandarlos a hacer talleres. La policía lo que va a tener que hacer son talleres supuestamente de sensibilidad de género, en los que dentro del programa del taller que seguirán, o sea, esta es la sanción, ojo, esto es lo que van a tener que hacer para evitar que se vuelva a repetir la represión. Entre las actividades se incluye manejo de armas, de diferentes armas. Entonces, pues es simplemente otro engaño. Es decir, se tenía la oportunidad de que en el momento en el que tenemos una presidenta se hubiera podido mandar un mensaje enérgico, inequívoco a la policía de a las mujeres no las, y estas consecuencias hay, las reprimen, lo que se les hace es un apapacho, un disimulo, y hasta les van a enseñar a jugar con sus juguetes. Entonces, no hay ninguna expectativa, porque además ni siquiera les importa lo que la opinión pública opine al respecto, porque también hay que decirlo, hay que reconocerlo. Lo que sucede con las mujeres en este país no tiene repercusiones electorales. Se ha mostrado en las elecciones, duele muchísimo, pero en la medida en la que esto no les cueste donde a ellos les duele, no será complicado. Y por eso, parte del asunto de las movilizaciones feministas, pues es buscar mecanismos con los que les duela y mecanismos con los que logremos posicionar la denuncia a nivel internacional también, y a lo largo del país. Algo muy bello que hay que decir es que el 8 de marzo hay acciones en la absoluta mayoría de ciudades del país, no solo en las principales capitales de los estados, sino en diferentes ciudades, así como habrá en Veracruz, lo habrá en Jalapa, y lo habrá en Coatzacoalcos, y en el caso de Coahuila lo habrá en Saltillo y en Torreón. Es ya una movilización que sucede en todo el país, en las principales ciudades del país, y ese es un gran mensaje. Es un absoluto mensaje de fortaleza, de convicción de las mujeres, de que no nos vamos a callar
de que no nos vamos a dejar. Un movimiento vivo. En el caso de la Ciudad de México hay distintas actividades. Empezamos temprano y vamos a acabar muy noche, ¿no? Está llena la agenda de actividades en la calle, ¿no? Empezando por la Rotonda de las Mujeres que Luchan, y de ahí distintas actividades que van a ir acompañando la movilización, Monumento a la Revolución, en la Antimonumenta y hasta llegar al Zócalo. Hay talleres, conferencias, protestas, en fin, la marcha va acompañada de un sinfín de distintas manifestaciones, de distintas convocatorias. No es una sola convocatoria a la marcha, son varias convocatorias, porque hay varias presencias, varias agendas que serán visibilizadas, y eso sucede también en el resto del país. Somos un movimiento absolutamente vivo que no con facilidad va a poder doblegar el régimen, no como lo ha hecho con otros movimientos. Fui por años parte del movimiento de la disidencia sexual, desde ahí hicimos estas primeras leyes de las que tengo el honor de ser autora, y duele ver el carnaval que hoy es esa bellísimo sí, masivo sí, como fiesta, pero ausente de discurso político. Y en el caso de la Ciudad de México ya es un evento incluso que aparece dentro de la guía turística de la cartelera, ¿no? Ha pasado a ser esas primeras manifestaciones de valientes que no son los de mi generación, sino de los del anterior, que salían a jugársela, de las que a mí me tocaron por el reconocimiento de los derechos en los que no teníamos ni idea de qué iba a pasar, porque era la nada, no había una sola ley, estábamos empezando a hacer las primeras leyes, a este momento en el que esta corriente política queer se ha tomado, se ha posicionado de él, y su alianza con el gobierno ha convertido esto en algo que está muy alejado de lo que fue la historia inicial. Esto no nos va a pasar a las mujeres. Nuestra situación, la gravedad de lo que enfrentamos, no va a permitir que el gobierno suponga siquiera por un segundo que va a contar con nuestro silencio. Va a tener nuestro grito, va a tener nuestra denuncia fuerte, va a haber, desde luego, el que no vamos a permitir el que nos roben la alegría, nuestra exigencia, no solo de querernos vivas, sino de querernos libres, de querernos sujetas de derechos, de querer que se nos deje de ver como las madres, las enfermeras, las afanadoras, sino como seres humanos que por el solo hecho de serlo merecemos derechos. Y hasta que ese momento llegue, nos van a ver, pues a mí seguramente ya no, porque sé que no llegaré a ese día, pero van a ver a una nueva generación que viene fuerte y determinada en la calle, y a nosotras, mientras podamos dar guerra, pues ahí nos verán también. Hay una sociedad civil a la que ningún sistema populista, de izquierda, de derecha, de centro, o de sea lo que sea esto, porque no creo que izquierda, son neoliberales, son, en fin, no es el tema de es un masacote ahí, ¿no? En realidad. Me detengo en eso, pero sea lo que sea, ningún sistema va a contar con la complacencia de nuestro silencio. Hay voces, hay muchas voces, y el silencio no es algo que haya servido nunca para conseguir derechos, para conseguir victorias. Ha sido en la pelea dura en la que hemos logrado nuestros grandes triunfos, y eso es algo que sabemos y que nuestras herederas saben. Somos producto de una historia, ¿no? México vergonzosamente fue uno de los países últimos en reconocer el derecho al voto de las mujeres, y implicó una dura lucha de las sufragistas, ¿no? Nos han robado la historia, el papel que hemos jugado desde la independencia,
pero tenemos memoria, ¿no? Y sabemos que ahí hemos estado y que tenemos esa fuerte herencia, que, perdónenme, permítanme jugar con eso, que si la historia se contara bien, la independencia no hubiera surgido a los campanazos de una iglesia en Hidalgo, sino ante los taconazos de una casa en Querétaro hechos por la corregidora, que fue la que supo, la que alcanzó a medir cuándo había que levantarse en armas, y ese fue el recado que ella mandó. La independencia inicia porque Josefa Ortiz dice, o ahora o no. La revolución mexicana inicia porque Carmen Cerdán, no sus hermanos, no Aquiles, el pensador, y no Madero, que tanto les gusta honrar, que estaba en Estados Unidos en ese momento, porque Carmen Cerdán salió con fusil en mano a un balcón a gritar, mexicanos, la revolución ha comenzado. Es el grito de esa mujer lo que hace un 20 de noviembre. Sin eso no habría 20 de noviembre. Y como eso, un largo recorrido de lucha de las mujeres. Ahí están las grandes sufragistas que son ejemplo de esa lucha, las mujeres que lucharon por los derechos reproductivos y las que hemos venido después y las que vienen, que además vienen con una fuerza deliciosa. Entonces, esto sabemos que es una lucha de largo aliento, no nos hacemos ilusiones, pero hay con qué. Hay con qué, y gracias, afortunadamente, que hay con qué, porque si no, este país ya no tendría esperanza. Estamos de verdad tan mal. Estamos viviendo una película de ficción tan increíble que si no fuera por la esperanza que damos las mujeres a este país, no sé de qué tendríamos que agarrar. Pues, Noé, sin duda ha sido un gran programa, superado los escollos técnicos del principio, y te queremos de verdad agradecer mucho pues todo lo que nos has compartido, tu valentía de señalar las cosas tal cual como son, con todas sus letras, y pues bueno, estaremos pendientes del desarrollo pues de todas las marchas, y no solamente de las marchas este 8 de marzo, sino pues de todo el movimiento que, como bien señalas, es de mucho mayor, de un aliento mucho más largo, de un alcance mucho más importante. Sin duda, creo yo que es el movimiento social que en este momento le está haciendo frente pues al autoritarismo rampante que se está instalando desgraciadamente en nuestro país. Y pues sin duda, escuchar tu voz esta noche ha sido verdaderamente un placer. Sí, a que el 8 estén pendientes de las mujeres a las que puedan reprimir, Claro, claro. Una cosa que siempre nos hace en la Ciudad de México es cerrarnos el transporte, entonces hay que caminar muchísimo para regresar a la casa. Supongo que eso harán en otros estados, y entonces el estar muy atentos a que ese día regresemos todas a nuestra casa con el apoyo de los medios, que el gobierno, la policía y la delincuencia se sepan observados. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, Enoé. Pues estamos al pendiente. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto ha sido La Clave. Hasta la próxima.